Quiero pedirle que abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio que estamos haciendo esta carta. Comenzamos hace varios meses y estamos en el capítulo número 4. Si tiene su Biblia, me gustaría que lo busque, independientemente de que el hermano proyecte los versículos, porque siempre trato de darle la secuencia del pasaje, cómo se distribuye, cómo se expresa la enseñanza, y quiero que lo vea en el texto completo. Vamos a leer versículos 1 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oramos. Señor del cielo, qué gozo es para nosotros saber que en esta hora, en este momento, contamos con preciosas promesas, promesas de una presencia especial tuya en medio nuestro, para bendecir, para salvar, para santificar a tu iglesia. Y esa es nuestra esperanza en esta hora, Señor, que al exponernos a tu palabra, tu Santo Espíritu, como el maestro por excelencia de la iglesia, la aplicará a cada corazón conforme a su necesidad. Ese es nuestro ruego en esta mañana. Usa este siervo inútil como un vehículo, como un canal, para que tu palabra, tu enseñanza, tu exhortación, tu ánimo, tu estímulo llegue a los corazones necesitados en esta mañana. Te rogamos todo esto en el nombre de aquel que es el gran pastor, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las marcas distintivas de los hijos de Dios en este mundo es que son gente de paz y no de conflicto. Eso es prácticamente una frase textual de nuestro Señor. El Señor dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El escritor a los Hebreos, posiblemente teniendo como base estas mismas palabras de Cristo en la bienaventuranza, nos dice también en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí hay dos marcas sine qua non de un cristiano: persigue la santidad, pero además persigue la paz con todos. Y el mensaje es claro: los cristianos son gente de paz y no de contienda. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, que en este momento de la epístola se encuentra hablándonos de nuestros deberes cristianos, comienza precisamente a hablarnos del deber que tenemos como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerde que dijimos hace unas cuantas semanas que a partir del capítulo 4 comienza la sección práctica. Por 3 capítulos Pablo nos ha estado hablando del gran, el alto, el excelso llamamiento, la vocación, lo que es ser un cristiano. Ahora, a partir del capítulo 4, en el versículo 1, dice: andemos como es digno, como es congruente de ese llamado, esa vocación, de lo que significa ser cristiano. Y él nos va a decir, dijimos, desde el capítulo 4 hasta el versículo 6, él va a hablar prácticamente de todos los aspectos y facetas de la vida. ¿Cuál es el andar? ¿Cuál es el estilo de vida que es congruente con el llamado cristiano en todas las áreas de vivir? Pero él comienza hablándonos de nuestros deberes cristianos para con la iglesia. Nuestro cristianismo debe comenzar en nuestra relación con la iglesia, y hay básicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 16, él está hablando de la relación del cristiano con la iglesia, los deberes del cristiano con la iglesia, y nos presenta dos deberes principales. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 nos habla del deber, como dijimos, de guardar o de mantener la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz, versículo 2 al 6, y desde el versículo 7 hasta el versículo 16, entonces nos habla del deber que tenemos como cristianos de formar parte de la edificación o el crecimiento de la iglesia a través de la obra del ministerio, según los dones que el Señor nos ha dado. Es decir, todos los cristianos tienen el deber de formar parte de la obra del ministerio para la edificación de la iglesia de Cristo. Eso es 7 al 16, que veremos en una siguiente ocasión. La vez pasada nosotros comenzamos a hablar de nuestro deber cristiano de mantener, de guardar la unidad en el vínculo de la paz, que es lo que nos trata, como dijimos, del versículo 2 al 6, y vimos dos cosas. Vimos en el versículo 3 el mandato, allí está claro, solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y hablamos de lo que esa unidad implica. Pero no solamente eso, vimos la otra vez los versículos 4 al 6, donde Pablo nos presenta 7 realidades espirituales que son las que nos unen. Es decir, nosotros no estamos llamados a crear la unidad ya existe. Estamos unidos, lo queramos o no, en la esfera espiritual. Hay 7 cosas, 7 realidades espirituales y eternas que nos unen y nos mantendrán unidos por los siglos sin fin. Nuestro deber es entonces a guardar esa unidad, a expresar esa unidad espiritual en la práctica por medio de la paz, de la armonía que reina en la iglesia. Y nosotros en el día de hoy vamos a ver entonces cómo podemos lograr eso. ¿Cómo vamos a hacer eso una realidad? Bueno, Pablo nos dice, eso se logra en el versículo 2 por medio de cultivar y poner en práctica una serie de virtudes cristianas. Esa es la medida que nos vestimos de estas cualidades que vemos en el versículo 2, que nosotros vamos a poder mantener la unidad. Y fíjese que la otra vez le hice énfasis en que la iglesia, por definición, o sea, por la manera como está conformada, es un caldo de cultivo para problemas, señores, y tenemos que estarlo claro. Para empezar, hay mucha gente junta, y donde quiera que usted tiene muchos pecadores juntos, hay problemas, ¿ok? Y la iglesia, a pesar de que somos pecadores, salvos, regenerados, lavados por la sangre de Cristo, seguimos siendo pecadores. Pero no solamente que somos muchos pecadores juntos, sino que por lo general, muy diferentes. Tenemos en la iglesia personas de diferentes trasfondos familiares, cultura, personalidad, nacionalidad, posición económica, social, escolaridad, y todas esas diferencias en un grupo de pecadores que deberían por lo menos pasar mucho tiempo juntos y que están intentando trabajar juntos para cumplir una misión, que es expandir el reino, que es la misión de la iglesia. Bueno, pues todo eso da problemas, y esa es la razón por la que vimos también que en todas las epístolas a las iglesias, sin excepción, usted va a encontrar un llamado a la unidad, un llamado a la paz. ¿Por qué? Porque los conflictos son la orden del día. Ahora, ¿cómo podemos nosotros minimizar esos conflictos o responder bíblicamente cuando surgen en la iglesia de tal manera que no se divida la iglesia, sino que se mantenga unida en el vínculo de la paz? Eso es precisamente lo que Pablo nos dice, es a través de cultivar y de practicar estas 5 virtudes que son las que vamos a ver hoy. Si usted mira el versículo 2, el pasaje nos deja ver, en primer lugar, que para mantener la unidad necesitamos humildad. Dice el versículo 2 que vamos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con toda humildad. Y en términos sencillos, la humildad consiste en no exaltarnos por encima de los demás. Eso es lo que es humildad. La humildad es lo contrario al orgullo, a la vanagloria. Ese que se infla, ese que se cree la gran cosa, ¿verdad? Ese que se cree que es la última Coca-Cola del desierto, el big shot. No, esa es la persona orgullosa, vanagloriosa. La humildad es todo lo contrario. La persona humilde es aquella que aprende, y ojo con aprende, hermano, la humildad se aprende. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es algo que hay que aprender. No somos humildes por naturaleza, somos orgullosos por naturaleza. Tenemos que aprender a ser humildes, pero el humilde es aquel que aprende a ver a los demás y a tratar a los demás como superiores. Y es importante entender esto. La humildad tiene más que ver con cómo yo veo a los demás que cómo yo me veo a mí mismo. Eso es importante, De hecho, la humildad se trata de quitar los ojos de mí
y ponerlo en los demás y sus necesidades. Y estoy haciendo énfasis en eso porque mucha gente, aún en la iglesia, tiende a confundir la humildad con la baja autoestima. Pensamos que una persona humilde es la que se cree que es un gusano, una cucaracha que no sirve para nada, pero eso no es la humildad bíblica. Y le voy a dar el ejemplo más grande, el más grande. ¿Quién es la persona más humilde que ha pisado la tierra? O en realidad el único, completa y verdaderamente humilde que ha pisado la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pensaba el Señor Jesucristo que era una cucaracha, un gusano inservible que no sirve para nada? ¿Tenía el Señor una baja autoestima? Para nada. El Señor siempre tuvo claro de que Él era el Señor. De hecho, se lo dice una vez a los discípulos, le dice: ustedes me llaman maestro y Señor y bien hacéis, porque yo soy el Señor. Estamos claros, ¿verdad? Eso no está en discusión aquí. Él estaba claro que Él era en términos reales superior a todo el mundo. Y sin embargo fue la persona más humilde de la tierra. ¿Por qué? Porque otra vez la humildad no tiene tanto que ver con cómo yo me veo, sino con cómo yo veo a los demás. Se trata de yo asignarle a los demás un valor como superiores a mí. De hecho le muestro esto textualmente, está así, en el pasaje más importante de la Biblia, tal vez, para hablar de la humildad, que es el pasaje de Filipenses capítulo 2. Me gustaría que vaya en su Biblia, si lo tiene, Filipenses capítulo 2, en versículos 3 al 8. En ese pasaje se nos deja ver que la humildad se trata de tener una alta estima de los demás. Eso es lo que es humildad. Mire cómo este pasaje nos describe la humildad. Comienza diciendo, Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pausa ahí. Mire cómo la humildad es contraria no solamente a la vanagloria, al orgullo, al jactancioso, sino que es contraria a la contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes por el contrario con humildad. Lo que nos está diciendo que la persona humilde no es contenciosa. O puesto de otra manera, enséñame una persona contenciosa, dada a pelear, ese que pelea mucho, gente que pelea mucho. Y lo que tú me estás enseñando es una persona orgullosa, ¿eh? El orgulloso es que es dado a pelear. La persona humilde no es contenciosa. Ahora, ¿qué es la humildad? Mire cómo el texto la describe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué es la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es la humildad? La humildad consiste simplemente en yo estimar, esa palabrita es importante, y yo le asigno un valor independientemente de si es real o no. Yo estimo, yo le asigno a los demás un valor como superiores a mí. Yo voy a considerar a los otros como superiores a mí. Eso es lo que es la humildad. Y en consecuencia los voy a tratar como superiores a mí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Imagínese las implicaciones prácticas de que usted a todo el mundo lo considerara y lo tratara, independientemente de quién sea, como que es alguien superior a usted. Si usted fuera una persona humilde en ese caso, entonces usted trataría a todo el mundo con respeto y consideración. ¿Por qué? Porque como usted le habla a un superior, usted le habla con respeto, usted le habla con consideración. Bueno, pues así lo haríamos si fuésemos personas humildes. A todo el mundo le hablaríamos con respeto y consideración. La persona humilde no busca imponer sus ideas y sus opiniones sobre los demás. Eso es propio del orgulloso. Como yo soy el que me las sé todas, como yo soy el que más sabe, como yo soy el verdugo, hay que hacerlo como yo diga y a mi manera, y como yo digo es que está bien. No, pero la persona humilde aprende a considerar el punto de vista del otro. Déjame ver, déjame analizar, puede ser que tenga razón en lo que está diciendo, puede ser que su manera de hacerlo sea mejor que la que yo estoy planteando. Eso hace la persona humilde. Considera que el otro puede tener una mejor idea que la mía, o que su manera de hacer las cosas puede ser mejor que la mía, y no busca imponer la suya. La persona humilde sabe recibir amonestación y consejo de los demás. No se pone a la defensiva. Es el orgulloso que no admite que se le corrija, porque ¿cómo me va a corregir a mí si yo no me equivoco? Como me dijo alguien una vez, a mí me dijo literalmente una persona: mire, yo nada más me he equivocado una vez en mi vida, y fue el día que pensé que me había equivocado. Usted oyó, solamente se había equivocado el día que pensó que se había equivocado.
Esa fue su gran equivocación. Una persona sumamente orgullosa. El humilde entiende que yo puedo ser enseñado, yo puedo ser corregido por cualquiera, pero es porque tiene una estima de los otros alta. Los considera como superiores a él y, por supuesto, la persona humilde es la que busca lo mejor para los otros. Dado que yo le estoy asignando un valor a los demás como superior a mí, pues yo voy a buscar lo mejor para los otros, no para mí. Y ese es el ejemplo supremo que nos dejó nuestro Señor, y que de hecho Pablo en Filipenses capítulo 2, ese texto, Pablo nos llama a la humildad, nos explica la humildad en Filipenses 2 y luego nos da el ejemplo más grande de humildad. Haya pues, por tanto, como debemos vestirnos de humildad y tratarnos con humildad, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estando claro que Él era Dios, pero ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor? Siendo el más grande, puso primero nuestra necesidad que su posición. No dijo, bueno, ustedes se buscaron su problema, resuélvalo. No, siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a ayudarnos a nosotros. Puso nuestra necesidad por encima de su posición. Eso es lo que hace la persona humilde. Y si ese ejemplo le es difícil de aplicar, le voy a dar uno humano que leí esta semana, me encantó, que es sobre el expresidente americano Ronald Reagan. Se dice que en una ocasión que él fue hospitalizado, su asistente entró a la habitación y encontró al presidente de los Estados Unidos con una sábana en el piso limpiando una cosa que había allí. Y él le dice, señor presidente, ¿qué usted hace? Y él le dice, cierra la puerta. Y cuando el hombre cierra la puerta, ¿qué pasó? Que a la enfermera se le botó algo ahí, parece que se le olvidó venirlo a limpiar y no quiero que venga a entrar un supervisor y encuentre ese reguero y ella tenga un problema. ¿Usted está oyendo eso? El presidente de los Estados Unidos estaba en el piso limpiando un reguero que hizo una enfermerita de un hospital para que no vaya ella a tener problemas, porque vean eso que ella hizo y que se le pasó. Eso es humildad. Él no estimó ser el presidente. ¿Cómo? Mira, aquí no están atendiéndome bien, yo soy el presidente y me hacen un reguero. No. La persona humilde pone a los demás antes que su bienestar, antes que su posición. Eso es lo que es humilde. Y, hermanos, imagínate lo que sería la humildad, no en la iglesia, en un hogar. Porque déjenme decirle algo, todas estas virtudes que estamos viendo son necesarias para mantener la unidad en la iglesia, pero son necesarias para mantener la unidad y la paz en todo lugar, incluyendo en el hogar. La única manera que vamos a tener paz en los hogares y en los matrimonios es vistiéndonos de esta cualidad. Imagínense lo que sería la humildad en un matrimonio, donde el esposo está mirando primero por el bien de los suyos, donde la esposa aprende a ver por lo de su marido y sus hijos, donde ninguno se exalta y se cree más grande y más sabio, donde todos podemos corregirnos unos a otros, donde todos podemos aprender el uno del otro, aún los padres de los hijos. ¿Usted sabía que usted puede aprender de sus hijos? Pero usted necesita humildad para eso. Yo he sido confrontado muchas veces por lo mío, porque el problema de que tú lo instruyas bien es que eso dispara, tú ves, eso dispara para atrás, cuando tú no lo haces bien y te dicen, papi, ¿qué dice la Biblia? Entonces es fuerte, pero hay que aprender a ser amonestado aún por nuestros hijos. La humildad es necesaria en el hogar, pero es necesaria en la iglesia. Una iglesia donde todos estamos aprendiendo a ser humildes, es una iglesia donde nos evitaríamos mucho conflicto. Y si surge, lo pudiéramos resolver fácil. Pero no solamente necesitamos humildad. Si usted mira el pasaje, la Biblia nos dice que para que haya unidad en el vínculo de la paz en la iglesia necesitamos la virtud siamesa de la humildad, que es la mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, dice el pasaje. Esa es como le dije, la siamesa de la humildad. Por eso el Señor, cuando nos mandó a aprender humildad, en la misma oración nos mandó a aprender mansedumbre. Dice Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y oiga esto, qué interesante, y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona mansa y humilde descansa.
Pero el orgulloso y contencioso, ese vive cansado. Porque como él quiere todo manillarlo, tú ves, y él quiere dominarlo todo, y él quiere ser el que controla el mundo, y eso nunca lo va a poder, vive cansado. El orgulloso y contencioso vive agotado. Pero el Señor dice allí, el manso y humilde, ese vive chilling, como dicen los muchachos. Ese no vive estresado. Ese no vive como vivimos nosotros hoy tan abrumados. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre ha sido descrita como poder bajo control. Nosotros tenemos un tremendo ejemplo de eso en la naturaleza. Cuando decimos que un caballo es manso, ¿qué estamos diciendo? ¿Que tiene menos fuerza que el salvaje? ¿Eso es lo que estamos diciendo? No. Tiene la misma fuerza, los mismos bríos. ¿Cuál es la diferencia? Que está bajo control. Que no es un caballo desbocado, que no es un caballo salvaje, que no puede controlarse, no. Tiene la misma fuerza, pero bajo control. Eso es lo que es la mansedumbre. El control de nosotros mismos, el control de nuestras emociones, el control de nuestro temperamento. Hay gente que, usted ve que hay gente que son explosivas, ¿verdad? Que cualquier cosita tú le haces, ¡buah!, y explota. ¿Y cómo le solemos llamar a eso? Decimos de que fulano tiene un carácter fuerte. ¿Te ha oído que dicen eso? No, hermano, es al revés. Es el de carácter débil. Lo que te está diciendo es que él no tiene control de sus emociones. Es como una ciudad sin muro, dice la Biblia. No hay nada que contenga allí. Ese es el de carácter débil. El que explota fácil, el que tiene la mecha corta, el que por todo alma un lío. Ese es de carácter débil. El de carácter fuerte es el que puede controlar sus emociones. Vamos a reprender el espíritu de celular por ahí. El de carácter fuerte es el que tiene control de sí mismo, de sus emociones. En la práctica, ¿cómo se ve la mansedumbre? En la práctica, la persona mansa es la que se niega a responder a las ofensas. Se niega a tomar represalias cuando tiene la capacidad y el derecho de hacerlo. Y por supuesto, el ejemplo también más grande que podemos tener de la mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿usted se ha dado cuenta cuántas ofensas recibió el Señor cuando estuvo en la tierra? No ofensas involuntarias, sin intención, no. La gente iba, los líderes religiosos iban a buscarle chisme, como decimos. Iban a provocarlo. A veces con insultos feos, para ver si lo sacaban de su casilla. Señor, ¿usted se ha puesto a pensar la cosa que le dijeron a nuestro Señor? Al Hijo de Dios llamaron Belcebú. ¿Sabe quién es Belcebú, verdad? El diablo. Al Hijo de Dios le dijeron que él era el diablo. Y el Señor, mira, como decimos, de que tenía mantequilla, un tal le rebalaba todo. Está bien. Al Hijo de Dios le dijeron que su mamá era una vagabunda y que él era un hijo de fornicación. Usted sabía que eso fue lo que ellos le quisieron decir en aquella ocasión, que le dicen al Señor: nosotros sabemos quién es nuestro padre, nosotros no somos hijos de fornicación. Y lo miraron así, tú ves como, de ti no estamos muy seguros, tu mamá llegó de para allá de Judea con una barriguita, aquí nadie sabe quién es el pai tuyo, tu mamá una vagabunda y tú eres un hijo de fornicación. Eso le dijeron a Jesucristo públicamente. Le llamaron glotón, le llamaron borrachón al Dios 3 veces santo. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Está bien? Mira, les rebalaba. Todo eso es la mansedumbre. Oye, estamos hablando del que sí podía devolver, el que sí tenía menudo para devolver. Es más, no menudo, eran papeletas y grandes. Usted ve de que Thanos, que hizo así y acabó con la mitad del mundo. El Señor no tenía ni que hacer así, nada más era pensarle, acababa con el mundo entero. Y sin embargo vivían molestándolo, vivían provocándolo. Y él la dejaba pasar. Eso es lo que hace la persona mansa. Se niega a responder a las ofensas, a las injurias, a las faltas de los demás. Todavía más, algo interesante que nosotros vemos del Señor es que el Señor evitaba conflictos. Eso es típico de la persona mansa. Se va para evitarlo. Si usted ha tomado la vida de Jesucristo, el libro de la vida de Jesucristo, usted le enseñan que en el último año de ministerio, los primeros 6 meses, bueno, vamos a hacerlo estilo examen. ¿Cómo se llama los primeros 6 meses del último año de pasión, del año de pasión? El semestre de retiro, iba cerca, el semestre de retiro. ¿Y por qué se le llama así? Porque el Señor se iba de Palestina a la ciudad de alrededor. ¿Por qué?
Porque la tensión era tan grande ya con los líderes religiosos que para evitarle problemas a ellos, usted está consciente que es para evitarle problemas a ellos, porque ellos no iban a poder hacerle nada antes de su tiempo. Él dijo, nadie quita la vida, mi vida yo la pongo. Él no iba a morir ni un segundo antes del día que murió, que era el que estaba destinado y estaba acordado por el Padre. Pero para evitarle problemas a ellos, con la tensión tan grande que hacía, el Señor se retiraba y salía de Palestina. Eso es lo que hace la persona mansa. La persona mansa se rehúsa a responder a las ofensas y la persona mansa evita por todos los medios posibles las ofensas, que de hecho es lo que nos dice la Biblia: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Eso es lo que es cristiano. Pero para eso necesitamos mansedumbre. Y mire, hermano, yo no puedo hablar de mansedumbre, es que no puedo hablar de esto sin poner lo que para mí es el ejemplo más grande que yo he tenido en mi vida, que de hecho es mi confrontación diaria, que me muestra cuán lejos yo estoy, aparte del ejemplo del Señor. Pero es mi esposa. ¿Te has visto que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra? Bueno, mi mujer es la versión femenina de eso. Yo le aseguro a usted, se lo garantizo, que usted nunca ha visto dos incómodas. Eso es lo más manso de la tierra. Eso no hay manera de que usted la provoque. Miren, yo siempre digo, y esto sin ningún tipo de jactancia, porque es clavándome el cuchillo en el bofe que estoy, pero en mi casa, mis hijos en 15 años que tienen Liz, nunca ha visto un pleito entre sus padres. Nunca ha visto un pleito de que papá y mamá voceándose, nunca lo ha visto. Pero yo he empezado mucho pleito, hermano. No es porque yo no lo he empezado, yo he empezado mucho pleito, pero mi mujer no lo sigue. Nunca lo ha seguido. Es más, yo a veces hasta cojo cuerda con ella por eso. Porque usted ha visto cuando usted viene como con la gana del chisme que ya tú tienes, le tira uno y está esperando que responda para tirar 3 más que tú tienes guardadas. Y ella de una vez mata el gallo. Perdón, mi amor, está bien, no hay problema. Y yo como, pero... Soy lo más manso de la tierra. Por eso cojo cuerda también. Siempre el que peco soy yo. Peca un chin, tú también. Para que pidamos perdón los dos, nada más soy yo que tengo que pedir perdón siempre. Pero la idea de eso es mansedumbre. Nos negamos simplemente a seguir un pleito. Señor, para pelear se necesitan 2. ¿Usted no ha oído eso? Para pelear se necesitan 2. Simplemente el manso se rehúsa a la confrontación. Si tiene que sufrir el agravio, dale, di lo que tú quieras, no importa. Si tiene que retirarse para evitar el problema, lo hace. Eso es la mansedumbre y necesitamos una gran dosis de eso en la iglesia. De hecho, esa mansedumbre va de la mano con lo siguiente que nos dice el Señor aquí: para mantener la unidad necesitamos humildad, mansedumbre y necesitamos paciencia, dice nuestro texto. Con toda humildad y mansedumbre, en el original el orden es con paciencia, soportándoos los unos a los otros. Y la palabra paciencia allí es literalmente longanimidad. Esa es la palabra, longanimidad. Esa palabra se explica sola, longanimidad. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi clase de bautismo, hace 30 y pico de años, tenía 13, 14 años, el pastor Mayén, estábamos en una serie de virtudes, no sé si era este mismo pasaje, él dijo: ¿hay alguna de esas que ustedes necesitan que le explique? Yo le dije: ¿qué es lo que es la longanimidad? Y él me dio una explicación que nunca se me ha olvidado, porque para mí eso fue como tan claro. Le digo: longanimidad. Tú has visto una gomita, dice él, mira, que se enlonga y por más que tú le tericas no se rompe. Nunca me he olvidado. Eso es lo que es la longanimidad. Es la capacidad de resistir muchas ofensas. Eso es lo que es la longanimidad. Si la mansedumbre tiene que ver con cómo yo respondo en el momento que soy ofendido, la longanimidad es la capacidad de resistir muchas, una tras otra ofensa en el tiempo. Y eso es importante porque a veces la gente dice: pero que ya yo le dejé pasar una. O a veces pero van 3 veces, pastor, que lo hace. Bueno, es verdad, puede ser que te lo haya hecho mucho. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces tú le has hecho lo mismo a Dios? Imagínense que Dios comenzara a llevarnos cuenta a nosotros también. Van 200 veces que tú haces tal cosa. El Señor es el mejor ejemplo. Siempre Dios es nuestro ejemplo de todas las virtudes. Dios es el mejor ejemplo de longanimidad. De hecho, ¿usted quiere ver la prueba más grande de longanimidad? Que el mundo está lleno de impíos que amanecieron hoy. ¿Por qué? Porque Dios es longánimo. Dios es capaz de recibir muchas ofensas antes de reaccionar.
Imagínense que Dios fuera del tipo de persona que de que le hacen algo, ¡fua!, da para atrás. Chash. Exterminio de la raza humana. Aquí vivieran los grillos y los animales salvajes en la tierra. No hubiera gente. No, pero Dios, mire, el impío peca todos los días, y mucho, y va acumulando. ¿Y por qué Dios no le manda un rayo? Que es el error de la gente. La gente cree que porque Dios no le manda un rayo del cielo que lo parta, que está bien con Dios. A veces a mí me lo han dicho, no, pero yo sé que yo estoy bien con Dios, porque mire, yo tengo mi familia, he tenido una larga vida. Y yo le digo, no, eso no es evidencia de que tú estás bien con Dios. Eso es evidencia de la longanimidad de Dios. Dios sabe aguantar mucho, pero eso tiene un propósito. Yo le digo a la gente, está claro en la Biblia, oiga lo que dice Pablo en Romanos 2:4, o menosprecias la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Tú sabes para qué es la longanimidad de Dios? ¿Por qué Dios no le manda un rayo al impío que lo parta? Simplemente porque Dios le está dando chance de que se arrepienta. Amigo, cada día que tú abres los ojos sin Cristo, tú estás en peligro eterno de recibir la ira de Dios. Pero Dios la contiene. Y todos los días tu lista de pecados se hace más grande. Y Dios sigue conteniendo su justa ira para darte oportunidad de arrepentimiento, para que tú vengas a Cristo, para entonces poder descargarle en Cristo. Pero la idea, mis hermanos, es que así como Dios es longánimo, así como Dios es capaz de resistir muchas ofensas, el Señor nos llama como hijos suyos a ser también longánimos. En la iglesia, practicar la longanimidad. Y ojo con eso, si la Biblia nos está llamando a practicar la longanimidad en la iglesia, ¿qué asume eso? ¿Qué da por sentado? Que van a haber ofensas en la iglesia, y no pocas, muchas ofensas. Por eso el Señor dijo, ¿cuántas veces debemos perdonar al hermano? No a tu marido y a tus hijos, al hermano que peca contra ti. ¿Cuántas veces? Pedro, usted sabe que Pedro creía que se la estaba comiendo cuando dijo 7. Pedro es que trae la pregunta y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Entonces como, wow, Pedro. Porque los fariseos decían que eran 3. Parece que yo creía que era un juego de pelota, con 3 traes te ponchaste. Entonces tú lo perdonas hasta 3. Después de la tercera ya no tiene que perdonarlo, decían ellos. Y Pedro, queriendo presentarse como el muy piadoso, le dijo hasta 7, Señor. O sea, mira, lo duplicó y le puso una más. Y el Señor lo mira y le dice, 7, Pedro. 70 veces 7. Que por cierto es un hebraísmo, 70 veces 7 es un hebraísmo que quiere decir sin límite. No es que tú vas a llevar un registro y dices, ya lleva 300, nada más le quedan 190. No, hermano, eso es un hebraísmo, es que no lleve cuenta. Olvídate de cuenta porque Dios no lleva cuenta contigo. Gloria a Dios, hermano, que Dios no lleva cuenta con nosotros, porque si Dios tuviera una cuenta y se te completara, ya se te acabaron los traes. Mira, hace rato que muchos de nosotros se nos hubieran acabado con la lista de pecados que tenemos. Pero Dios no lleva cuentas. Así Dios nos llama a no llevar cuentas con los hermanos en la iglesia. Se nos llama a perdonar de la manera que fuimos perdonados en Cristo. ¿Y cómo fuimos perdonados? Todas las faltas. Pues así Dios nos llama a perdonar todas las faltas, a ser longánimo, a no llevar cuentas, resistir muchas ofensas. Y como le dije, van a venir en la iglesia, hermano. Van a haber ofensas, por eso es que no está hablando de esto. Para mantener la paz, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que ser mansos y tenemos que tener longanimidad. Tenemos que tener la capacidad que Dios da y que es como la de Dios de recibir muchas ofensas. Y eso nos lleva a la cuarta virtud que se nos presenta aquí, que es la tolerancia. Para mantener la unidad necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia o longanimidad, y necesitamos tolerancia, que es la idea cuando dice soportándoos, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros. Fíjese que la idea es que la paciencia, la longanimidad es la que me capacita para soportar, para tolerar a los hermanos. Y la idea de esa palabra soportándoos allí es permanecer al lado. Y el punto es que el Señor nos está llamando a aprender a convivir con los hermanos. Señor, ¿a usted no le gusta la transparencia de la Biblia? La Biblia da por sentado que va a haber gente que es difícil en la iglesia y que es difícil lidiar con ellos. ¿Y cuál es nuestra respuesta cuando tenemos a alguien que nos es difícil relacionarnos con ellos? ¿Qué es lo que solemos hacer? O sacarle los pies, hacerle el fo. O cuando alguien nos ofende muchas veces, ¿qué es lo que hacemos?
Bueno, nos desligamos de ellos. Lo borramos. ¿Con qué que lo borra la gente? Yo oía que los viejos antes decían que lo borré con... No sé. Pero la idea es que eso es lo natural, ¿eh? Queremos... No, yo no me junto con... La idea de esta palabra es permanecer al anexo más. Esto es como un anexo que tú... Quédate ahí. Sigue tratando al hermano. Yo sé que es difícil. Pide la gracia de Dios y aprende a sobrellevar al hermano. Y otra vez, el ejemplo más grande de eso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que para Cristo fue fácil vivir en este mundo entre pecadores? Toda la vida de Cristo fue una vida de tolerancia, señores. Imagínense que Él era el hijo perfecto de padres imperfectos. ¿Usted se imagina eso? El hijo perfecto de padres imperfectos. El hombre perfecto en un mundo imperfecto. El hombre santo en un mundo de pecadores. Y llegó un momento que de hecho se le salió así como cuando uno le sale la cosa de un suspiro. Oiga este texto donde el Señor dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? La misma palabrita en exomai. Toda la vida de Cristo fue una vida de tolerancia, aprender a sobrellevar las imperfecciones, las necedades, los pecados de la gente. Y eso es lo que el Señor nos está llamando. Como te dije, la tendencia de la gente, si tengo problema con alguien, lo afuereo. Y si tengo problema en la iglesia, me voy por otra iglesia. La Biblia te está diciendo, la respuesta cristiana es en humildad, mansedumbre, paciencia, longanimidad, aprender a sobrellevar a esos hermanos. Y mantener la comunión con esos hermanos y seguir interactuando con esos hermanos. Eso es lo que es cristiano. Acuérdense de que esto se trata de mostrar el llamado extraordinario que Dios nos ha hecho. Alejarse de la gente, salir de la gente, cambiarse de iglesia, cambiarse de club, para ponerlo en el contexto del mundo. Eso es lo que hace el mundo. Los cristianos debemos ser diferentes, en que mantenemos la relación con nuestros hermanos, a pesar de que sean difíciles. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Y vamos a amarlos a pesar de que sean como sean. C.S. Lewis, en uno de sus libros, él comenta esa palabra del Señor, de hasta cuándo se ha de soportar. Y él lo pone en el contexto de nosotros. Él dice que todos nosotros tenemos, en la vida en general, pero en la iglesia también, una persona X, dice él, al menos una persona X. Esa persona X, dice él, es alguien que nos es difícil tratar con ellos. Puede ser su temperamento, que no nos gusta, su actitud, su forma de hablar, su forma de actuar. Puede ser, dice él, hasta cómo come. Me da brega sentarme a comer con ese hermano. Puede ser algo que no me gusta. Dice, la tendencia natural en esos casos es como yo le dije, vamos a salir, no me junto con él. Pero entonces dice él, lo cristiano es realmente que aprendamos a tolerarlos y compartir con ellos. Primero, porque eso es lo consecuente con el carácter de Cristo, que toleró a los hombres de su tiempo. Pero además, dice él, porque aunque tú no lo creas, hermano, tú eres la persona X de alguien más, decía él. Y así como tú no quisieras que te saquen los pies y te hagan el fo, no se lo hagas a otro. ¿Tú te has puesto a pensar eso? Porque yo estoy seguro que cuando yo hablé de que todos tenemos a alguien difícil, a todos nos llegó a la mente. Es más, yo estaba asustado porque pensé, cuidado si mira, y mira al que aquí se arma un lío. Pero tú te has puesto a pensar que tú eres la persona X de otro. Hay alguien que no te tolera aunque tú no lo creas. Entonces trata a ese que a ti te es difícil como tú quisieras que te traten a ti. Esa es la idea que dice C.S. Lewis. Finalmente, si miramos el texto, Pablo nos dice que para poder mantener la unidad de la iglesia, en el vínculo, para hacer la unidad espiritual una realidad práctica y vivir en el vínculo de la paz, necesitamos humildad, mansedumbre, longanimidad, necesitamos tolerancia, pero finalmente nos dice que necesitamos amor, por supuesto, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y el amor es siempre la virtud coronante, ¿verdad? Esta es la coronita de arriba, la que ya. De hecho, el amor lo envuelve todo. Todo eso que dijimos es parte de lo que está en la descripción del amor. En 1 Corintios 13, oiga cómo Pablo describe el amor. El amor es sufrido, sabe sufrir las ofensas, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Está buscando lo de los otros. No se irrita, no guarda rencor, no lleva la cuenta,
la lista de las ofensas. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, el amor es el que nos capacita para todo lo demás. El amor es que nos hace no envanecernos. El amor es que nos capacita para recibir las ofensas y no buscar retaliación. El amor nos ayuda a cubrir multitud de pecados, a soportar a los hermanos, aún los hermanos difíciles. Ahora recuerde que el amor, así como todas estas virtudes que hemos mencionado, son una obra de Dios en nosotros. Fíjese que el Señor no te está diciendo, porque esto no es un asunto, como dice la gente, que yo soy así. ¿Usted ha visto? Que la gente quiere excusar su comportamiento y sus actitudes y dice, que yo soy así. Sí, hermano, pero se supone que el Señor te salvó para no dejarte así. Él te salvó así para hacer una obra en ti. Y a través de su Espíritu producir estas virtudes. Todas estas virtudes son parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas son obras que el Espíritu produce en nosotros. Y por eso es que son evidencia de que somos cristianos. Recuerda que Pablo está diciendo cómo se ve el cristianismo en la práctica. Si tú me dices a mí que tú no puedes responder de esta manera ante los conflictos y los problemas en la iglesia con tu hermano, entonces lo que tú me estás diciendo es una de dos cosas. O que tú no eres cristiano, que no tienes la capacidad de que estas cosas surjan por la operación del Espíritu. Por eso es que esto es una evidencia de cristianismo. Pablo dice, por otro lado, es necesario que hayan disensiones en la iglesia, porque eso va a mostrar a los cristianos. ¿Cuáles son los cristianos? Los que van a responder como cristianos. Los conflictos van a venir porque van a venir. Ya lo dijimos muchas veces. Pero lo que va a mostrar quiénes son los cristianos es los que responden como cristianos cuando llegan los conflictos. Así que, si tú me dices que tú no puedes responder así en los conflictos, entonces tú me estás diciendo que tú no eres cristiano o, en su defecto, que estás muy pobre en tu crecimiento espiritual, que te falta comunión con el Señor. Porque esa es la medida que cultivamos nuestra vida espiritual, que estas cosas se van a ir produciendo en nosotros. Otra vez, este es el fruto del Espíritu. Estas son cosas que el Espíritu Santo la va a producir en la medida que yo voy cultivando mi vida espiritual. Por eso lo más importante, y yo se lo digo, mira, se lo digo a las parejas, se lo digo en la consejería prematrimonial casi en todas las reuniones, se lo digo en la hora del altar cuando lo estoy casando, se lo digo después que se casan, se lo digo en lo más importante que necesita una pareja para que pueda vivir en armonía, para que le vaya bien, es cultivar su relación con el Señor. Usted quiere tener un matrimonio que sea una bendición, que supere lo que sea. Enséñame un matrimonio que está cultivando su vida espiritual de manera personal cada uno y juntos. Enséñame una pareja que ore juntos todos los días, que lea la Biblia juntos, que se acerquen al Señor juntos todos los días. Yo te voy a enseñar una pareja que puede tener dificultades, pero lo maneja perfectamente. Ahora enséñame una pareja que viven como perro y gato y te lo garantizo 100% que por lo menos uno de ellos está muy lejos en su comunión con el Señor, está muy alejado del Señor, por lo menos uno, y en la generalidad de los casos los dos, porque como le dije, se necesitan dos para que haya problemas. Entonces lo más importante que tú necesitas para poder vivir en paz en el hogar y en la iglesia es tu comunión con el Señor. Ese es el resumen de esto, hermanos. Para poder tener la iglesia que Dios quiere. Fíjese que esta es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no lo hacemos nosotros, no lo hacemos por nuestra fuerza, no lo hacemos con determinación, no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, que produce en nosotros estas cualidades en la medida que cultivamos nuestra vida espiritual. Enséñame un grupo de hermanos que oran juntos, y yo te voy a enseñar un grupo de hermanos que viven en armonía y paz. Así que ese es el mensaje para nosotros. ¿Tú quieres una iglesia unida? Comienza por cultivar tu vida espiritual. Comienza por cultivar tu vida de iglesia con los hermanos, viniendo a orar con los hermanos, involucrándote en todas las actividades que tú puedas. Y a través de eso el Espíritu va a producir esta cualidad y vamos a poder vivir así. Pero para ti que estás sin Cristo, está bien claro. No hay manera de que tú vas a poder tener un hogar de armonía y de paz si primero no vienes a Cristo Jesús. Porque es en Cristo Jesús no solamente que somos perdonados, sino que somos transformados. Y se nos dan estas cualidades con las cuales podemos tener un hogar, un matrimonio, que es una bendición.
Así que si no has venido a Cristo, otra razón para venir a Él. No solamente para tener la seguridad de vida eterna que solo Cristo da a través del perdón de pecados, sino porque en Cristo podemos tener un hogar que es una bendición. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que la aplica a los corazones. Padre, tú conoces la vida de cada uno, tú conoces nuestras necesidades en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos a ser estos hombres, a seguir el modelo de Cristo. Ayúdanos a cultivar nuestra vida espiritual, acercarnos a ti cada día, buscando esa gracia que transforma, que cambia, que nos hace más como Jesús, para que podamos tener hogares, familias y una iglesia que dé gloria a tu nombre por medio de la paz y la armonía que reina en medio nuestro. Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, yo te ruego, ábrele los ojos para ver su necesidad del Salvador. En el nombre de Jesús, amén.